Buen día, Iglesia de Tongi, de Esperanza y de la Madrid. Quería aprovechar este momento de la mañana para que podamos meditar juntos, podamos estar juntos a pesar de la distancia, de las dificultades, y poder meditar un poquito en la palabra de Dios y buscar la manera de seguir estando unidos y juntos en Cristo. Por lo tanto, me gustaría simplemente dejarles un mensaje corto en esta mañana para que ustedes puedan reflexionar personalmente y junto con sus familias. Para eso me gustaría hacer una pequeña oración junto con ustedes. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte hoy tu voluntad, queremos que este mensaje llegue a nuestro corazón y poder visualizar a Jesús en medio de este conflicto. En el nombre de Jesús, amén. Hay una pequeña porción en la Biblia que me encanta y tiene un contexto maravilloso descrito por el linaje de White. En Mateo capítulo 14, del versículo 20 al 27, desarrolla una historia o un pedacito de una historia con los discípulos bien interesante. Resulta ser que dentro de la alimentación de los 5.000, una historia que muchos de ustedes ya conocen, al final de la historia aparecen versículos interesantes. Dice el versículo 20 del capítulo 14 de Mateo: comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Versículo 21. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El versículo siguiente, el versículo 22, ya empieza con algún detalle particular. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Al parecer acá sucedió algo raro. Jesús, al parecer, se separa de sus discípulos, los manda a ellos enseguida, dice la Biblia, hacia el otro lado de la ribera. Y resulta ser que parece que hay algo acá, que acontece algo que nosotros no conocemos. Gracias a Elena de White, nosotros podemos descubrir en el desierto de la gente qué sucedió aquí. Resulta ser que al finalizar la alimentación de los 5.000, muchas personas se habían alegrado muchísimo de lo que había acontecido con Jesús. Lo habían visto y lo habían identificado como ese Mesías que iba a destruir el reino de Roma y ahora iba a tener un nuevo reinado en Israel. Sabiendo Jesús que era esa una interpretación errónea de su ministerio de amor y de sacrificio, detuvo ese movimiento. Los discípulos, a pesar de que Jesús estaba separado de ellos, se acercaron a la multitud y dice el Noé como que estaban hablando con algunos de ellos para nombrarlo ahí el rey de Israel. Resulta ser que Jesús, conociendo esto, sabiendo que esto iba a ser contraproducente, lo saca a los discípulos, lo lleva directo a la barca y en la barca terminan yéndose los discípulos solos. Jesús manda a la multitud con una firmeza muy particular a que ellos vuelvan a sus casas. Y acá se ocasiona algo que es rarísimo. Los discípulos se van solos. Jesús se va, se separa y va a orar con su Padre. En este término nosotros podemos preguntarnos qué aconteció. Los discípulos no entendían el plan de Jesús, no entendían lo que acontecía, pero ellos no habían confiado en su maestro. Simplemente querían ellos, tal vez por la fuerza o incitarlo, ayudarlo de alguna manera a poder cumplir el propósito que ellos tenían en su corazón para su maestro. Jesús ahora los manda hacia el mar, un lugar que tal vez para ellos era un lugar de comodidad, ellos lo conocían. Pero Elena de White relata en ese momento que sucedió algo en esa barca antes de un nuevo encuentro con su maestro. Los discípulos solos en la barca, desanimados por la ruptura de sus planes, comenzaron a conversar entre ellos. Y tal vez yo me imagino que alguna conversación habrá sido: che, Pedro, mirá, al final, ¿realmente Jesús es el Mesías? ¿Realmente Jesús es quien nos va a salvar? Y muchos de ellos empezaron estas conversaciones, y Elena de White menciona en el texto que ellos empezaron a tener pensamientos de duda, pensamientos diferentes para con el Señor y pensamientos que no les ayudaban a crecer. Al contrario, esa duda socavaba la fe que tenían en su Salvador. Y ahora viene una historia interesante. A continuación, leo el versículo 24 en adelante. Ya la barca estaba en medio del mar, azotaba por las olas, porque el viento era contrario. Resulta ser que aconteció una tormenta. Ya habíamos visto los discípulos en condiciones de tormenta en el mar, ahora nuevamente aparece una tormenta. Pero quiero que recuerden esto. Resulta ser que los discípulos estaban en una barca
con pensamientos diferentes, con pensamientos de duda, de tristeza, de desánimo por las condiciones que habían acontecido, porque ellos no entendían el plan de Dios. Y resulta ser que en esa circunstancia el Señor deja que venga una tormenta. Y Elena de White dice que el Señor manda una tormenta para que ellos dejen de pensar en ella. Y yo me imagino que en medio de esa lucha, de agarrones, Pedro, por favor, sácanos de acá, agarrar del mar, y vos sacá la bandera, no sé, lo que sea. Pero seguramente debe haber sido un momento muy difícil para marineros experimentados no poder controlar la tormenta. Y como nosotros sabemos, el miedo muchas veces apaga nuestro cerebro, nos paraliza y simplemente nos ayuda a concentrarnos en algunas cosas importantes. Jesús en este acontecimiento quería que ellos se enfoquen en algo importante. En ese momento ellos olvidaron todos sus pensamientos atrás sobre duda y tristeza y solamente estaban enfocados en su miedo o en la necesidad de alguien. Y resulta ser que ahí aparece Jesús. Leo el versículo 25 en adelante. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Y acá viene un versículo hermoso. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En medio de esta tormenta, en medio de esta circunstancia difícil, en medio de este desánimo, de la tristeza, del miedo, ahora en esta tormenta, el Señor aparece para darles una frase: tened ánimo, soy yo, no teman. Y ahí los discípulos pudieron ver a quién tenían que mirar, en dónde tenían que enfocar su vista. Nosotros estamos enfrentando momentos difíciles hoy en nuestro mundo. Y tal vez por no entender el plan de Dios empezamos a pensar en cosas raras, difíciles. Empezamos a tener miedo de algunas cosas que tal vez no tendrían que tener lugar en nuestra mente. Pero el Señor deja que sucedan cosas para que nosotros podamos reenfocar nuestra visión. Me gustaría que puedas pensar en que esta es una oportunidad que el Señor nos está dando en medio de una tempestad para mirar a quien realmente tenemos que enfocar nuestra vista: a Jesús. Y no te olvides nunca, Jesús se acerca y a pesar de que estemos en medio de una tempestad enorme, a pesar de que estemos en el miedo, Jesús nos dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Me gustaría que puedas meditar en este mensaje con tu familia, para que vos seas la persona que lleves esperanza al mundo y que lleve este mensaje de Jesús: tened ánimo, soy yo, no temáis. Me gustaría hacer una oración con ustedes para poder terminar y así también seguir pensando en este mensaje en el resto del día. Oremos. Padre, Señor nuestro, gracias, Señor, porque nos das oportunidades para reenfocarnos, oportunidades para visualizar a lo más importante. Gracias, Señor, por el amor que tienes por nosotros. Queremos entender que tú estás con nosotros en cada momento, a pesar de que no entendemos muchas cosas. Sabemos que tú estás al control de la historia, sabemos que tú estás al control de nosotros, que tú quieres cuidarnos y amarnos. Señor, sabemos que estamos al final de los tiempos y estas simplemente son señales que anuncian tu próximo regreso. Te pedimos, Señor, hoy que nos acompañes y que nos ayudes a guardar esta palabra en nuestro corazón. Tengan fe, soy yo, tened ánimo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.